Buenos días oyentes, hoy en Desde Fuera, donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre los programas de movilidad de la Universidad de Valencia. Dedicaremos el capítulo al Erasmus, en el cual hablaremos desde el papeleo necesario hasta el sentimiento de homesick. Incluso daremos consejos tanto como a los incomings como a los outgoings. Si eres uno de los 52.998 Erasmus que vienen a España, o si estás pensando en hacerlo, este programa podría interesarte. ¡Allá vamos! Todos sabemos que el Erasmus es el programa de intercambio más reconocido tanto a nivel nacional como internacional, por encima del SICUE, que comentamos en el anterior capítulo, y el programa internacional, que comentaremos posteriormente. Es por ello que empezamos, como siempre, con nuestra sección de papeleo, en la que hoy nos centraremos en los requisitos necesarios para participar en el programa Erasmus Studios, así como los criterios de selección que se tienen en cuenta. Andreu, ¿estás preparado? ¿Empezamos? ¡Avanti! Bueno, aunque esto sea un poco tostón, es necesario saberlo. Así que comencemos con el primer criterio. Lo primero que tenemos que saber, aunque para algunos sea obvio, es que tenemos que ser nacionales de alguno de los países participantes en el programa. Hombre, claro, no voy a solicitar un Erasmus desde España siendo de Francia, ¿no? Y menos mal que no eres de Francia. Es broma, que no se ofenda a nadie de Francia. Pero ojo, que también pueden participar los nacionales de otros países con un permiso de residencia, en este caso, de España. El segundo criterio importante es que tienes que estar matriculado en estudios oficiales de grado, en este caso, en la Universidad de Valencia, tanto al realizar la solicitud como durante la estancia de tu destino. Claro, los Erasmus son solo para universitarios. Oye, no has dicho lo de los créditos y yo creo que esto les interesa. Solo necesitas tener superados 42 créditos al acabar el curso anterior al de la convocatoria. Está chupado. A ver, yo me estoy liando ya un poco. ¿Cómo va lo de los idiomas? A ver, Paco, que estos son los requisitos generales. Después cada destino tiene sus requisitos específicos. Por ejemplo, el idioma que se exige cambia según el destino. No te van a pedir el italiano si te quieres ir a Portugal. Sí, hombre, ¿quién se va a ir de Erasmus a Portugal? Oye, pues a mí me gustaría. Bueno, el caso es que todavía no se ha acabado. Aún tienes que ser aceptado por la universidad en la que hayas solicitado la plaza. Te notifican meses después y tú aceptas o no esa plaza. O sea que luego puedo echarme para atrás, ¿no? Menos mal. Por cierto, supongo que nuestros oyentes lo sabrán, pero no puedes estar siempre de Erasmus, ¿eh? Si no, menuda vidorra. Puedes ser Erasmus más de una vez, siempre que no superes 360 días en el grado. Pero no es así en todas las carreras. En farmacia, medicina y odontología, el límite es de 24 meses. Pues oye, yo me quedaba en Portugal, que tiene buena pinta. Oye, ¿y cómo te eligen? Quiero decir, habrá unos criterios, ¿no? A ver, Andreu, si te miraras el guión alguna vez lo sabrías. Las solicitudes se ordenan de acuerdo con los criterios de selección que establece la Comisión de Movilidad de cada centro. Lo podéis encontrar en la web y varía según universidades. ¿Y a nosotros, en la de Filología, Traducción y Comunicación, qué nos puntúan? Te lo tienen que dar todo masticado, costarás de criar. Independientemente de la uni en la que estés, se tiene en cuenta sobre todo tu nota media del año anterior a la convocatoria, que estés en un grupo ARA de alto rendimiento académico o que participes en programas de mentores de estudiantes entrantes. Luego, los puntos que te dan por estos criterios cambian entre universidades. Madre mía, cuántas gestiones. El que algo quiere, algo le cuesta. Bueno, ya lo tenemos un poco más claro, ¿no? Pues hasta aquí la sección papeleo de hoy, que de verdad, ¡qué dolor de cabeza! Hay que ver la cantidad de trámites que hay que hacer. Os dejo, a continuación, con una sección que sabemos que os encanta, y en la que nos adentramos más en la experiencia del Erasmus, en este caso de los que vienen a disfrutar de España en todas sus facetas. Al salir de casa, me he dado cuenta de que cada vez somos más personas en esta ciudad. Solo faltaba que llegaran los incomings para afirmar que Erasmus pocos y parió la abuela. Hoy tendremos el honor de tener una invitada especial, que nos contará su experiencia Erasmus en la ciudad de Valencia, concretamente en el grado de Comunicación Audiovisual. Se llama Arianna, es italiana y vive en la Più Bella, Florencia. Es un ejemplo perfecto para conocer mejor este programa internacional. Hola Arianna, ¿qué tal todo? Nos gustaría que nos contaras cómo fue tu experiencia en Valencia.
Hola, todo bien, gracias. Claro, y con muchísimo placer. Pues irme de Erasmus me encantó, la verdad. Me lo pasé genial. Valencia es preciosa y la gente española muy, muy maja. ¿Fue fácil decidir adentrarte en la aventura Erasmus? A ver, a mí viajar me encanta, así que tomar la decisión no fue nada difícil, pero bueno, para adaptarme sí que me costó un poquito más. Me fui a España en septiembre sin saber decir ni hola, ¿qué tal? Porque claro, todo el mundo dice que se parecen los idiomas, el italiano y el español, y sí, bueno, es verdad, pero tampoco tanto, ¿sabes? Y bueno, cuando llegué me enteré de que en la residencia donde me iba a quedar yo era la única extranjera. Y a ver, si te soy sincera, al principio fue bastante duro, pero tuve la suerte de encontrar a unas personas maravillosas que me ayudaron un montón y en unos meses me adapté perfectamente. Al final ya no quería volver a Italia y creo que lo más difícil ha sido la despedida. ¿Qué lugares visitaste durante tu estancia en España? ¿Qué lugares visité? Pues he viajado bastante durante mi estancia. Me fui unos días a Alicante en diciembre, un día a Madrid, un fin de a Lisboa en enero y otro a Barcelona, a Sevilla a visitar a otra amiga que estaba allí de Erasmus, que por cierto me encantó Sevilla. Y a Palma de Mallorca con mi novio y bueno, ¿y qué más? Y bueno, los alrededores de Valencia y ya está. Todo muy bonito, pero es que Valencia me tiene enamorada. Es que Valencia es la mejor terreta del món. Si te tuvieses que quedar con un momento, ¿cuál sería? Ay, pues esta es difícil. Fueron 9 meses llenos de emociones que nunca se me olvidarán. Pero si tuviera que quedarme con un momento en particular, pues sería sin duda cuando uno de los primeros días me equivoqué y en lugar de perro flauto, dije flauto perro delante de todo el mundo. Y nada, fue muy gracioso. O cuando la profesora en clase, la profesora de español, me pidió un sinónimo de estar harto y me dijo, estoy hasta, y yo, con tranquilidad, los cojones. Y bueno, ella quería que le contestara hasta las narices, pero yo eso nunca lo había escuchado antes. Y nada, eso es lo malo de aprender el idioma en una residencia. Se aprenden antes las palabrotas que el lenguaje formal. Pero bueno, también es importante. Muchas gracias, Ariana. Ha sido un placer escuchar tu experiencia. El equipo de Desde Fuera te desea lo mejor y que vuelvas pronto a esta maravillosa ciudad. Qué maja es, ¿eh? Da gusto hablar con gente como Ariadna. Ha sido muy curioso escuchar la experiencia de nuestra amiga Ariana. Se ha abierto a nosotros y eso es lo que buscamos en este programa. Me gustaría remarcar la facilidad de aprendizaje del idioma por parte de Ariana, ya que en menos de un año supo entender a la perfección este. Tampoco te dejes lo de la clase de español, que eso es para enmarcar. No, para mí esa parte ha sido la mejor. Teresa, ¿tendrías alguna recomendación sobre un lugar diferente de Valencia? Por supuesto. Todos sabemos que cuando vivimos en una ciudad estamos tan acostumbrados que pasamos muchas cosas por alto. Por eso hemos invitado a algunos incomings a que nos cuenten sus sitios favoritos. Así es, Irene. Por ello, a continuación, varios incomings nos comentarán cómo ven la ciudad de Valencia desde fuera, en la sección Valencia desde otros ojos. En primer lugar, Juliana se ha puesto en contacto con nosotros a través de este audio. Hola amigos de Desde Fuera, soy Juliana de Italia. Vengo a contaros que ayer paseando por el Carmen me encontré una casita dibujada en la pared de la que salían gatitos. Buenas, Juliana. Bienvenida a Desde Fuera. Te contamos. Lo que viste era la Casa de los Gatos. Se trata de una casita, como has dicho, que sirve de vivienda a los gatos del barrio del Carmen. Los animales la ocupan desde 1904. Pero fue en 2003 cuando Alfonso Yuste Navarro esculpió la fachada y sus detalles, haciéndola mucho más acogedora. Exacto, Teresa. Hay también una foto de Charles Chaplin asomando por una de las ventanas y una jardinera con plantas que los vecinos se encargan de cuidar. Si te fijas podrás ver un cartel que reza a la memoria dels quatre gats que quedaren al barri del Carmen en el any 1094. Mai se les va sentir un miau més alt que altre. Pero oye, traducir para las que no somos de la CAPI. Tranquilo, Paco, que yo te explico. Significa en memoria de los 4 gatos que vivieron en el barrio del Carmen en el año 1094. Nunca se les escuchó un miau más alto que otro. Qué bonito, hay que ver Valencia en sus rincones. Esta pequeña obra de arte pretende conmemorar una leyenda que cuenta que cuando la ciudad fue conquistada por el Cid, mandó erradicar a los gatos de la ciudad.
Existía la creencia de que el gato era un animal de otro mundo, diabólico, así como también portador de mala suerte. Así pues, se dice que quedaron 4 gatos de aquel suceso. Aún así, es solo una leyenda. Bueno, continuando con la sección, tenemos otro audio de un seguidor del podcast. En este caso, proviene de Kazajistán y se llama Dani. Eso es. Dani se ha puesto en contacto con nosotros para contarnos sobre uno de los lugares más curiosos y a la vez escalofriantes de la capital. Buenos días amigos de Desde Fuera, soy Dani de Kazajstán. Para empezar, un saludo a todos. Vengo a contaros que mis amigos del Erasmus y yo fuimos a visitar el Museo del Silencio, así lo amo, ¿no? Fuimos a una ruta guiada y fue muy interesante. Un saludo. Buenas, Dani. Así es, el Museo del Silencio es realmente el Cementerio General de Valencia. Hoy en día es uno de los cementerios que más panteones posee. Su historia comienza en 1805 y surge tras la prohibición de construir cementerios en el casco urbano de la ciudad. Sí, ahora está por Patray, San Marcelino, Favareta y todo ese rollo, ¿no? Efectivamente, existen rutas y visitas guiadas como la que realizó Dani, que recogen las tumbas y sepulturas de personajes ilustres de la ciudad. Escucha, ¿vamos en Halloween? Es el plan perfecto. Sí, Ome, ¿tú quieres que a mí me dé algo? ¡Qué cagarri eres! Bueno, ¿por dónde iba? Si al final decidimos ir, el museo tiene una aplicación en la que está toda la información. Qué modernos son, así da gusto. Y aún así, consiguen que este lugar se perciba como un continente de arte, biografías y mucha simbología. Te encontrarás cosas como el árbol arrancado de raíz que simboliza la muerte de una persona joven. Sí, o lo de las letras alfa y omega como el principio y el fin. Pues yo he leído un par de cosas por internet. ¿Qué me decís del reloj de arena? He visto que cuando nacemos empieza a caer la arena. Pasa más deprisa para algunos, para otros más despacio, pero al final pasa para todos. Es el destino y el fin. Estás hecho un poeta, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, un placer, Dani. Y gracias por tu audio. Como hemos visto, algunos lugares que tenemos en la capital desde siempre y que estamos cansados de escuchar son asombrosos desde otros ojos. Como decía mi abuelo, es Valencia la guapa. No sabes lo que tienes hasta que un Erasmus te lo cuenta. Totalmente. Por ello seguiremos la semana que viene con esta misma sección. Nos visitará Alessio, desde Roma, contándonos su experiencia en los jardines de Monforte. Vaya pasada de sitio. Pues hasta entonces os dejo con Paco y Carme en el gran mito del Erasmus, una de las secciones más esperadas. Hasta la semana que viene. Todos sabemos que el Erasmus es una experiencia increíble, pero nada es tan bonito como parece, y así lo vamos a ver con nuestra amiga Lola, quien nos contará la odisea que pasó en Italia para encontrar piso. Hola Lola, ¿qué tal? Te queríamos preguntar por tu experiencia buscando vivienda en Italia. Hola chicos, pues sí, la verdad es que me costó mucho encontrar piso porque aparte de que no había opciones, había mucha gente que iba de Erasmus después de que con la pandemia no pudo irse. Y entonces, claro, los precios se dispararon y hizo que fuese más difícil encontrar piso, claro. ¡Qué faena! ¿Y crees que te pusieron trabas por ser estudiante Erasmus española? Pues la verdad es que sí que siento que por ser Erasmus lo tuve más difícil porque muchos caseros solo querían familias y cuando les decías que era Erasmus, concretamente hasta de España, te decían que no directamente, con la excusa de que, pues eso, vamos a montar fiesta y vamos a ser irresponsables, sí. Madre mía, Lola, sí que fue difícil. Y por último, ¿podrías dar un consejo para encontrar piso a estudiantes que vayan a ir fuera de Erasmus? Pues mi consejo sería que habría que mirar en cuanto sabes qué destino tienes. Y sobre todo preguntar a gente que ha ido otros años a ese destino, ya que pues de esa manera se puede ocupar ese puesto cuando ellos se vayan. Pues muchas gracias, Lola. Un saludo y que vaya genial tu estancia en Italia. Bueno, en toda vivencia pueden haber etapas complicadas y en esta sección hablaremos de una de ellas, echar de menos la comida. Para abordar este tema hemos contactado con Paula, una española que vivió durante 6 meses en Noruega. Hola Paula, como ya sabes estamos en la sección de Homesick y en el programa de hoy nos hemos centrado en la comida. Durante tu estancia en Noruega, ¿echabas de menos la gastronomía española? Que si echaba de menos la gastronomía española, mi respuesta es que sí, muchísimo, la verdad.
Sí, la echaba muchísimo de menos porque ellos no tienen la conciencia sobre la comida como la tenemos nosotros. Me refiero a que ellos no se sentaban a comer, comían un bocata, ¿sabes? O un sándwich, que para mí eso no es comida. Para mí comida es unos macarrones, unos garbanzos, ¿sabes? Como algo contundente. Para ellos era como un snack, ¿sabes? Como algo que comer ligero para... Y no sé, sí que es verdad que ellos tenían como otra idea de la comida que tenemos nosotros, que es más como desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ¿sabes? Ellos no, ellos era muchísimo, como todo mucho más ligero. Sí que es verdad que también hacían comidas, pero más tirando al fin de semana que entre semanas, ¿sabes? Si pudieras integrar una comida española en Noruega, ¿cuál sería? Y al revés, si pudieras, ¿qué plato de noruego nos enseñarías? Comida de España integral en Noruega, yo pondría la paella, creo que les puede gustar mucho, porque sí que es verdad que utilizan el arroz y sobre todo la carne, comen mucha carne. Entonces, no sé, yo creo que les podría gustar. Y si no es la paella, sería la tortilla, porque todo el mundo te pedía que hicieras tortillas. O sea que yo creo que la tortilla, yo introduciría la paella, pero creo que la tortilla también sería otra buena opción. Y luego la comida de allí que integraría aquí, a pesar de que, no sé, o sea, a todo el mundo le gustaría, porque igual que, aunque sí que he dicho en lo de antes la paella, sí que es verdad que ellos, algunos animales, como por ejemplo, que nosotros nos comemos, como por ejemplo el conejo, ellos lo ven raro, ¿sabes? Entonces, no sé si a nosotros nos pasaría lo mismo, porque por ejemplo ellos comen reno, que es algo que aquí no se ve, pero allí es como bastante habitual comer reno y está bueno. Y entonces yo creo que a lo mejor nos podría gustar, pero sí que es verdad que creo que a lo mejor al principio crearía un poco de rechazo, aunque luego se aceptaría. Y nada, eso es la comida que yo integraría allí, que hacen como estofados con reno y esas cosas. Muchas gracias por responder a nuestras preguntas. Hasta pronto. Como hemos visto, en España tenemos una comida difícil de superar. ¿Podría sentirse igual un extranjero en Valencia? ¿Qué comida típica para nosotros, para ellos es rarísima? Para descubrirlo, hemos hablado con Francesco. Viene de Italia y lleva desde septiembre viviendo aquí. Buenos días, Francesco. Viniendo de Italia, ¿has notado diferencias en el menú español respecto al italiano? ¿Qué plato es el que más te ha gustado y el que menos? Hola, soy Francesco, un chico italiano de Erasmus aquí en Valencia hasta junio. La cocina española se me presentó como un poco diferente de la italiana, pero no tanto. De hecho, no encontré diferencias tan sustanciales entre ambas cocinas. No llegué a probar muchos platos españoles, limitándome más a las tapas, por lo que de momento el plato que más me gustó fueron las croquetas de pollo y los embutidos, como el salami bellota, que es muy bonito en el bocadillo. Sin embargo, no me gustaron mucho las patatas bravas. Por último, la pregunta más importante hablando de la comida valenciana. ¿Has probado la paella? Por desgracia, aún no he podido probar la paella, pero estoy deseando probar las versiones de pescado y carne. Estoy segura de que te encantará cuando la pruebes. Si estamos de acuerdo en algo, es que por muy lejos que estemos de casa siempre la recordaremos de alguna forma. Incluso a veces la echaremos de menos, aunque sea por un plato de macarrones. Por eso es imprescindible valorar lo que tenemos, conocer y apreciar nuestra cultura para poder disfrutar de otras. Y hablando de comida, ya se va acercando la hora del aperitivo. ¿Qué os parece si pasamos a nuestra sección gastronómica? ¡Oído Cocina! Bueno, la mejor forma de empezar esta sección es hablando de una de las problemáticas a las que nos enfrentamos los estudiantes cuando vivimos por primera vez fuera de casa, aprender a cocinar. Irse de casa no tiene que suponer dejar de comer bien, entonces hoy en mi sección voy a dar unos consejos para que nuestra cesta de la compra no se resuma en macarrones y ya te como. Pero antes de hacer la compra en el supermercado tenemos que asegurarnos que tenemos los utensilios básicos, un cuchillo, una olla, una cuchara... Uy, esto me está recordando una típica canción española. Venga, dale al play.
Pues como veis, es imprescindible una olla, un cuchillo, una tabla donde partir los alimentos, una sartén. Pues ahora que lo dices, yo no tengo tabla. Pues estás tardando en comprártela. Y pasando a la comida, he decidido seleccionar unos alimentos básicos con los que se pueden hacer multitud de recetas. Primero los esenciales de la gastronomía española y mis favoritos: patatas, tomates y cebolla. Y bueno, esto lo dejaremos para otro capítulo, pero que sepáis que dependiendo de qué alimentos digáis que son vuestros favoritos, podría analizar vuestra personalidad. ¡Uy, qué intriga! Sí, pero lo reservamos para otro programa. Lo que decía, el tomate y la cebolla son esenciales, al igual que el pepino y la lechuga, porque con eso tiene una ensalada. Pero si ya te quieres hacer el profesional, puedes añadir otros componentes como maíz, aceituna, atún, y tiene una ensalada muy buena y que te va a dar energía para pasar la tarde en la Biblioteca de Humanidades estudiando. Otra comida sencilla es la tortilla francesa, que solo necesita unos huevos y lo que le quieras echar, como queso, jamón. Y ahora que está entrando el frío, las sopas pueden ser nuestras mejores amigas. Solo tienes que echar en una olla a rehogar las verduras que te gusten y si eres carnívoro, la carne que prefieras, y añadir caldo o agua. Y dejar que se haga a fuego lento y mientras puedes continuar haciendo la presentación que tienes que colgar ese día en el aula virtual. Y bueno, ya que va acabando mi sección, me gustaría despedirme con una recomendación semanal muy valenciana, que se trata de las mandarinas. Para la gente que no lo sepa, Valencia es la ciudad de las mandarinas y ahora que viene el frío son la mejor opción y un almuerzo perfecto para llevar a la universidad y tomar los descansos. Además, os voy a dar una curiosidad de las mandarinas para que conozcáis un poco más de esta ciudad. Resulta que aunque sean originarias de China, fue un valenciano quien las introdujo en Europa en 1835 y estoy hablando de Josep Polo de Bernabé y Borràs. Madre mía, soy más valenciano que una falla y no tenía ni idea. Si es que todos los días se aprende algo nuevo. Y si queréis seguir aprendiendo, os dejo con mi compañera Irene, que nos va a enseñar tips de supervivencia para un Erasmus. Hasta la semana que viene. Estimar no es esperanza, es revolución. Quan estem junts tot tremola, quan estem junts és brutal. Bienvenidos una semana más a la sección de supervivencia para el Erasmus. Hoy os traigo varios tips para disfrutar de la experiencia del Erasmus al máximo. El primer tip para vuestra gran aventura es que pidáis la SN Card. Y os preguntaréis, ¿qué es la SN Card? La SN Card es una tarjeta de una red de estudiantes de Erasmus, vinculada a una organización internacional de estudiantes sin ánimo de lucro. Irene, ¿qué ventajas obtienes al sacarte esta tarjeta? Pues esta tarjeta te da acceso a todas las actividades y cientos de descuentos en las aerolíneas, supermercados y muchos otros servicios por toda Europa, durante 12 meses. Seguro que es súper cara y difícil de obtener, como todo papel burocrático. Pues no, tan solo vale 10 € y se obtiene de manera online en la página esncard.org y se recibe en la sede de la ESN de tu ciudad de destino. Súper sencillo. Pues la verdad es que es muy fácil y un chollazo. Sin duda la voy a pedir cuando me vaya de Erasmus. Eso espero. Bueno, vamos a seguir con el segundo tip de supervivencia. Mandar maletas es algo que podemos llegar a necesitar a lo largo del Erasmus. Es por ello que debéis estar atentos a este consejo. Packlink es una página donde ponéis las medidas de las maletas o paquetes que queráis enviar y os compara los precios en diferentes compañías. Esa página es total. No sabes la cantidad de problemas que me dan con la maleta siempre que viajo. Sobre todo lo recomiendo a aquellas personas que vivís en una ciudad más pequeña, que para ir tengáis que ir a la capital o a una ciudad más grande. Sin duda, esta es la mejor opción. ¿Y cómo se hace? Pues solo tienes que empaquetar las maletas bien y pegar en ellas el papel que ofrece la página directamente cuando haces el pago, que figure tu nombre y tu dirección, más el número de seguimiento del paquete. También he de deciros que investiguéis un poco sobre las condiciones, ya que revisan lo que mandáis, y hay una serie de cosas que están prohibidas, como las bebidas alcohólicas, las botellas de cristal, los desodorantes y sprays. Amigos, tampoco se os ocurra llevar algo ilegal. Bueno, a ver qué estás pensando, Andreu. Y por último, este mini tip de esta sección trata sobre la almohada. Intentar llevaros vuestra almohada, porque no sabéis lo mucho que podéis echarla de menos. Parecerá una tontería, pero ayuda mucho, ya que en muchos países usan cojines como almohada y puede ser muy incómodo. Yo lo paso fatal cuando duermo fuera tan solo un día, no me imagino todo un Erasmus. ¿Vosotros echáis de menos vuestra almohada cuando dormís fuera? No sabes cuánto. Finalizando la sección, como siempre, hago mención a la guía de supervivencia de Valencia, nuestra comunidad. Para todos los Erasmus que llegan a Valencia, os traigo esta web donde podréis encontrar algunos enlaces de interés para la supervivencia, el conocimiento de la ciudad, el turismo y el ocio, a tu llegada y durante vuestra estancia en Valencia.
Carmen, ¿nos puedes recordar la página web? Claro, es www.uv.es/movieduc/cat/supervivencia.wiki. Tristemente ya hemos llegado al cierre del programa y como cada vez os recordamos que tenemos redes sociales @desdefuera en Instagram, Twitter, TikTok, en las que nos podéis contar vuestras sorpresas, decepciones, experiencias increíbles durante los programas de intercambio. Sabéis que nos encanta recibir vuestro feedback. ¿Y vosotros qué nos contáis desde fuera? Lo descubriremos la semana que viene. Hasta entonces. Un abrazo. Ha sido un placer. Coneixement, xiquets. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.